Tengo el agrado de presentar al doctor Julio Carri, doctor en medicina y profesor de la Universidad de Córdoba, que va a hablar sobre el tema dispepsia funcional, nuevos desafíos. Muy bien, buenas tardes. Voy a tomar ahora el rol de disertante, que era el primitivamente adjudicado a mi persona. He elegido este tema un poco atrevido el título, pero quiero conversar sobre algunos aspectos que me parece que son de interés para discutir. La dispepsia dispepsia funcional, que es a la única que me voy a referir, sigue teniendo una enorme importancia práctica, no solamente por su incidencia y prevalencia, sino por los efectos que tiene desde el punto de vista de calidad de vida y de costos laborales particularmente. Recordando el esquema que sobre una base genética, con la importancia que tienen las experiencias de la vida temprana y el estrés patológico o distrés como factores de riesgo, a los cuales se agregan los factores desencadenantes, que son fundamentalmente los estresantes psicosociales, y a los cuales se agrega en los últimos años las ideas de la influencia que tienen las infecciones, el antecedente de intervenciones quirúrgicas y algunos antibióticos sobre la dispepsia funcional y la manifestación sintomática de los pacientes. Tenemos el resultado de un paciente con una afección gastrointestinal funcional, de la cual la dispepsia es una de las más importantes en la práctica. Dentro de la patogenia ya hay trabajos publicados relacionando algunos tipos de genes con una predisposición hacia esta afección. Está probada que un grupo menor de pacientes, que puede estar alrededor del 20% o 25%, según otros autores, tiene una predisposición a sufrir la afección con el antecedente de una infección, que puede estar relacionado con el Helicobacter pylori u otro tipo de infección, generalmente entérica, y los factores psicosociales, de los cuales vamos a mencionarlos rápidamente porque tal vez son los más conocidos. Están determinadas las áreas anatómicas en las cuales nuestros pacientes con dispepsia manifiestan su problemática, particularmente relacionada con la sensibilidad al dolor, las estructuras del llamado sistema motor emocional, que están marcadas fundamentalmente en el hipotálamo y en la amígdala, y en sustancia perioacueductal gris, y las estructuras paralímbicas que modulan este sistema motor emocional. Vamos a permitirnos intercambiar algunas imágenes que les den un poco de relax para este tema, que es algo árido. El tema de la percepción del dolor es fundamental. Sabemos que hay una modulación endógena del dolor que es muy importante, que tiene factores inhibidores y factores estimulantes, entre los cuales tenemos el contexto cognitivo, o sea, del paciente, las expectativas del paciente, la memoria y la experiencia en base a hechos traumáticos, la atención, la capacidad de afrontamiento de los enfermos. Tenemos efectos estimulantes que tienen que ver con estructura y función, como el tipo de injuria, el tipo de nervios activados, la duración del estímulo, los factores genéticos y la maduración inmunoendocrina. Todo esto con una relación estrecha con lo que tiene que ver con la sensación personal del sujeto, o sea, el impacto emocional, el distrés y la existencia de depresión, de placer o de ansiedad. O sea, la percepción del dolor y la modulación del mismo es esencial. Aquí tienen un recuerdo de las estructuras anatómicas que mencioné,
y los caminos que siguen, ¿no es cierto?, de los efectos que son estimulantes fundamentalmente de la aparición del dolor con los sitios anatómicos mencionados hasta la corteza cerebral. Aquí se grafican los mediadores o neurotransmisores. Debemos recordar que los neurotransmisores del sistema nervioso central son idénticos a los del sistema nervioso entérico. Eso explica una interrelación o eje cerebro-tubo digestivo muy estrecha, con influencias mutuas en uno y otro sentido. Aquí tenemos los niveles frontal, límbico del tronco cerebral y del medular, y aquellos neurotransmisores como dopamina, norepinefrina, serotonina y opioides endógenos o endocannabinoides, que son sustancias que participan en esta cuestión de la percepción de los estímulos y la manifestación sintomática de nuestros pacientes. Estudios ya bien conocidos con resonancia magnética funcional muestran la diferencia entre controles que están en el costado izquierdo de la diapositiva y los pacientes del lado derecho. Vean ustedes en colores, particularmente lo marcado con letras A y B, que son áreas del cerebro que están más estimuladas ante un estímulo doloroso en pacientes que tienen, en este caso, intestino irritable, pero los hallazgos son exactamente iguales en dispepsia funcional. Estos estímulos se logran poniendo a controles y a pacientes con estímulos dolorosos, como puede ser poner en contacto sus pies o sus manos con agua a una temperatura un poco más que tibia. Y esos estímulos dolorosos son diferentemente percibidos por cada uno de estos dos grupos, controles y dispépticos. Se ha agregado últimamente a estos conceptos fisiopatológicos que mencionaba hace un momento el hallazgo de inflamación duodenal de bajo grado en sujetos con dispepsia funcional, el aumento de la permeabilidad de la mucosa duodenal, la alteración de las proteínas de adhesión en las uniones fuertes y desmosomas, y la correlación entre expresión alterada de proteínas, extensión de permeabilidad perturbada y grado de inflamación. Esto empieza a enfatizar un concepto que se viene trabajando desde hace un tiempo, que es el que dice que la dispepsia funcional, al igual que el intestino irritable, no sería una entidad absolutamente exenta de daño estructural. Aquí tenemos una síntesis en este esquema de Walder-Smith entre los factores sensibilizantes que van desde el cerebro hacia el intestino y los que van desde el intestino hacia el cerebro, o sea, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Desde el punto de vista de lo que es la estructura central del sistema nervioso del individuo, tenemos algunas cuestiones emocionales que pueden sintetizarse sobre una base genética: las vivencias traumáticas o distrés, el grado de ansiedad, el antecedente de abuso de cualquier tipo, pero particularmente físico o sexual, la pobre capacidad de afrontamiento, la sensación de depresión, la ansiedad marcada que puede dar la percepción de catástrofes próximas y la hipervigilancia, un fenómeno muy observado en los pacientes funcionales. Desde el punto de vista del estímulo desde abajo hacia arriba, también sobre la base genética, tenemos factores químicos bacterianos intraluminales, la distensión, la dismotilidad, la inflamación subclínica y la activación inmune. Quiere decir que estamos ante una serie de factores estimulantes e inhibidores de la percepción del dolor y, en definitiva, de los síntomas. En lugares como este es difícil sentir estrés. Los factores mediadores psicosociales, que son bien conocidos, dependen de la personalidad del individuo, del apoyo social reducido, de la percepción negativa de vivencias y la capacidad de afrontamiento disminuida. Estos conceptos se entienden por sí mismos, no creo que sea necesario explicarlos. Desde el punto de vista de la relación que existe entre un hallazgo fisiopatológico relacionado con el vaciamiento gástrico o la sensibilidad gástrica y los síntomas que tiene el enfermo,
y la presentación clínica podemos establecer este cuadro que a mi criterio es interesante. Los sujetos que tienen problemas en el vaciamiento gástrico son en general mujeres jóvenes que tienen sensación o temor a la enfermedad más marcada que la población general y que habitualmente se presentan con náuseas, vómitos, saciedad precoz o pérdida ponderal no significativa y tienen la sensación también de distensión o hinchazón. En cambio, los sujetos en los cuales está fundamentalmente perturbada la sensibilidad gástrica son sujetos que particularmente somatizan sus conflictos psicológicos en síntomas somáticos, que tienen una calidad perturbada, que pueden tener factores psicopatológicos concomitantes que se manifiestan con dolor o ardor epigástrico o con eructos. O sea, habría una relación entre lo que significa hecho fisiopatológico a nivel gástrico, presentación sintomática y psicopatología. Los criterios de Roma de los años 94, 2000 y 2006 han ido evolucionando y vamos a mencionar los últimos, obviamente, que se utilizan, son discutidos, poco aceptados por algunos, muy seguidos por otros. Personalmente creo que han servido fundamentalmente para que podamos hablar un idioma común y trabajar en ensayos clínicos controlados con criterios más objetivos. La dispepsia funcional que nos ocupa está dentro de los trastornos gastrointestinales funcionales y dentro de ellos de los gastroduodenales. Esta dispepsia funcional tiene dos subgrupos, que son el síndrome de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, que no son los únicos porque también está integrada por eructos, ya sea aerofagio o eructos excesivos inespecíficos, por náuseas y vómitos de diferentes categorías ahí consignadas y por la rumiación en los adultos. Los criterios de diagnóstico Roma 3 establecen que deben incluir en el mismo individuo uno más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial molesta, saciedad precoz, dolor epigástrico o ardor epigástrico, con falta de enfermedad estructural descartada por una endoscopia digestiva alta que explique tales síntomas, y que esas molestias si estén presentes desde los 3 meses previos, con comienzo al menos 6 meses anteriores al diagnóstico. El primer subgrupo, el síndrome de distrés postprandial, debe incluir uno o ambos de los siguientes: plenitud postprandial o saciedad precoz. La plenitud postprandial ocurre después de comidas habituales y al menos varias veces por semana. Y la saciedad precoz que impide concluir una comida regular al menos varias veces por semana. Estos síntomas 3 meses previos, con comienzo al menos 6 meses anteriores al diagnóstico, y los criterios sustentadores son la distensión del abdomen superior o náuseas postprandiales o eructos excesivos y coexistencia posible de dolor epigástrico. En esta circunstancia, el hecho fisiopatológico fundamental sería el trastorno de acomodación y vaciamiento gástrico. En cambio, en el síndrome de dolor epigástrico, como su nombre lo dice, es la existencia de dolor o ardor en epigastrio de severidad moderada, al menos una vez por semana, o de dolor intermitente no generalizado ni localizado en otras regiones del abdomen o en el tórax. Ese dolor no debe aliviarse con defecación o flatulencia, y debe haber ausencia de criterios para sustentar la posibilidad de la existencia de trastornos vesiculares o del esfínter de Odis. Síntomas 3 veces previos, con comienzo 6 meses anteriores al diagnóstico, cuyos criterios sustentadores son que el dolor puede ser de tipo quemazón, pero sin componente retroesternal, que el dolor habitualmente es inducido, aliviado por la ingesta, pero puede ocurrir en ayunas, y con la coexistencia posible del síndrome de distrés postprandial.